Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha intrigado durante años. Sí, hoy vamos a hablar de Altay Ulusoy y Şerin Sarıkaya, una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Pero no vamos a centrarnos en sus actuaciones estelares ni en sus momentos más dulces. Hoy vamos a desentrañar los motivos detrás de su dolorosa ruptura y, especialmente, vamos a abordar un rumor persistente porque nunca fueron padres. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de chismes jugosos, noticias exclusivas y análisis profundos sobre el mundo del entretenimiento turco. Y no olviden dejar sus comentarios. Queremos saber qué piensan, qué recuerdan y qué otras historias les gustaría que investigáramos. Bien, vamos a lo que nos compete. Altay y Şerin, una pareja que surgió en el set de la exitosa serie Medcezir, capturó la atención de todos desde el principio. Su química en pantalla era innegable, y esa magia se extendió fuera de ella. Durante años fueron la pareja dorada, la envidia de muchos y la esperanza de tantos otros. Sus imágenes adornaban revistas, sus entrevistas eran esperadas con ansias y cada aparición pública se convertía en un evento. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, se escondían complicaciones. Su relación, aunque apasionada y aparentemente sólida, comenzó a tambalearse. Los rumores de crisis empezaron a circular, alimentados por la distancia física debido a sus apretadas agendas y, por supuesto, por la presión mediática constante. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Más allá de los rumores de infidelidades que, como siempre, rondan a las parejas famosas, existían factores más profundos que contribuyeron a su separación. Ambos, en el momento de su relación, estaban en la cima de sus carreras. Altay, consolidándose como uno de los actores más cotizados de Turquía, aceptaba proyectos cada vez más desafiantes que lo mantenían viajando constantemente. Şerin, por su parte, también estaba inmersa en proyectos televisivos, obras de teatro y contratos publicitarios que exigían su total dedicación. Esta vorágine profesional, si bien era un símbolo de éxito, también los alejaba. La falta de tiempo para compartir, para construir una vida juntos más allá de los reflectores, fue erosionando la relación. Intentaron mantener la llama viva, pero la distancia y las exigencias de sus carreras se convirtieron en un obstáculo difícil de superar. Para entender la magnitud de este obstáculo, es necesario adentrarnos en el frenético ritmo de trabajo que ambos llevaban. Altay, después de Medcezir, se embarcó en proyectos que lo catapultaron a la fama internacional. Yerde, donde interpretó a un policía infiltrado en la mafia, lo consolidó como un actor versátil capaz de afrontar roles complejos y exigentes. Posteriormente, su incursión en Netflix con El Protector lo convirtió en una estrella global, abriéndole puertas a nuevas oportunidades y obligándolo a dividir su tiempo entre Turquía y otros países. Las grabaciones de estas series, que requerían largas jornadas y una gran inversión emocional, lo mantenían alejado de Şerin durante largos periodos de tiempo. Las conversaciones telefónicas y las visitas esporádicas, aunque significativas, no eran suficientes para compensar la falta de una presencia constante. Şerin, por su parte, no se quedaba atrás. Después del éxito arrollador de Medcezir, se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su participación en la serie Fi como la psicóloga Duru Durulay fue un punto de inflexión en su carrera, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y con múltiples capas. Además de sus proyectos televisivos, Şerin incursionó en el teatro musical, protagonizando la adaptación turca del musical Chicago. Esta experiencia, aunque gratificante, le exigió una disciplina férrea y una dedicación total, consumiendo gran parte de su tiempo y energía. La presión de mantener una imagen pública impecable, combinada con las exigencias de sus proyectos profesionales, la mantenían constantemente ocupada y, lamentablemente, alejada de Altay. Los encuentros entre ambos se volvían cada vez más esporádicos y fugaces. Los viajes relámpago para verse durante unas horas, las cenas apresuradas entre grabaciones y los mensajes de texto a altas horas de la noche se convirtieron en la norma. Esta falta de tiempo para conectar a un nivel más profundo, para compartir momentos de ocio y relajación, fue minando la intimidad de la pareja.
Las pequeñas cosas como cocinar juntos, ver una película en casa o simplemente conversar sobre sus vidas, se volvieron lujos inalcanzables. Ahora abordemos el elefante en la habitación, la cuestión de los hijos. Durante su relación, la prensa y los fans no dejaban de especular sobre la posibilidad de que Atai y Serrini formaran una familia. La presión era inmensa. Cada vez que Serrini aparecía con un vestido holgado, las redes sociales se encendían con rumores de embarazo. Cada vez que Atai hablaba sobre su futuro, se interpretaba como una alusión a la paternidad. Pero la verdad es que en ningún momento durante su relación, ninguno de los dos sintió que era el momento adecuado para tener hijos. No fue por falta de amor, ni por falta de deseo. Simplemente sus prioridades eran otras. Ambos estaban enfocados en construir sus carreras, en alcanzar sus metas profesionales y en disfrutar de su juventud. La paternidad, en ese momento, no encajaba en sus planes. Es importante entender que tener hijos es una decisión personal y profundamente significativa. No se puede presionar a nadie a tomar esa decisión, especialmente cuando están bajo el escrutinio público. Atai y Serrini, a pesar de las expectativas de los demás, tuvieron la valentía de ser honestos consigo mismos y de priorizar sus propios deseos y ambiciones. Otro factor que influyó en su decisión fue, sin duda, la propia inestabilidad de su relación. Como mencioné antes, la distancia y la presión mediática estaban cobrando su precio. Plantearse tener un hijo en medio de una relación turbulenta no era una opción sensata. Un niño necesita un entorno estable y amoroso para crecer feliz y saludable, y ellos, en ese momento, no podían garantizarlo. La idea de traer un niño al mundo en medio de la incertidumbre y la inestabilidad era, comprensiblemente, aterradora para ambos. Además, la maternidad y la paternidad implican un compromiso absoluto y una renuncia a ciertas libertades. Serrini, en particular, se encontraba en un momento crucial de su carrera, donde estaba cosechando los frutos de años de arduo trabajo y sacrificio. Abandonar sus proyectos y pausar su carrera para dedicarse a la crianza de un hijo era una decisión difícil de tomar, especialmente cuando sentía que aún tenía mucho por lograr. Atai, por su parte, también se encontraba en un momento ascendente de su carrera. Sus proyectos internacionales lo mantenían alejado de casa durante largos periodos de tiempo, lo que dificultaba su participación activa en la crianza de un hijo. Ser un padre ausente no era una opción que considerara viable, y prefería esperar hasta que pudiera dedicar el tiempo y la atención necesarios para criar a un niño. Así que, desmintiendo los rumores de problemas de fertilidad o de desacuerdos profundos sobre la paternidad, la verdad es mucho más simple, simplemente no era el momento adecuado para ellos. Y esa es una decisión completamente válida y respetable. La presión mediática y las expectativas sociales no deberían influir en decisiones tan personales y trascendentales como la de tener hijos. La ruptura de Atai y Serrini fue un golpe duro para muchos fans que veían en ellos la pareja perfecta. Pero la vida continúa, y ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Atai ha protagonizado series de éxito como El Protector en Netflix y Yesilkam, demostrando su versatilidad como actor. Serrini, por su parte, ha continuado brillando en el teatro y la televisión, consolidándose como una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Ambos han encontrado el amor nuevamente, aunque de forma discreta y alejada del foco mediático. Han aprendido de sus experiencias pasadas y han sabido proteger su intimidad. Y aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación, lo cierto es que Atai y Serrini han tomado caminos separados y han encontrado la felicidad en diferentes direcciones. La madurez y la experiencia les han enseñado la importancia de priorizar su bienestar emocional y de tomar decisiones que sean coherentes con sus propios valores y deseos. En resumen, la historia de Atai Ulusoy y Serrini Sarkaya es una historia de amor, pasión, éxito y finalmente separación. Una historia marcada por la presión mediática y las exigencias de la fama. La razón por la que nunca fueron padres no fue por falta de amor, sino por la combinación de prioridades profesionales, inestabilidad en la relación y el deseo de disfrutar de su juventud. Una decisión personal que debemos respetar. Su historia sirve como un recordatorio de que el amor, por intenso que sea, no siempre es suficiente para superar los obstáculos de la vida. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado sobre la relación de Atai y Serrini. Recuerden que detrás de las sonrisas y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y decisiones que tomar.
La vida de las celebridades, aunque pueda parecer glamurosa y envidiable, también está llena de desafíos y sacrificios. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios. Queremos saber qué opinan sobre este tema y qué otras historias les gustaría que investigáramos. ¿Creen que hicieron bien en priorizar sus carreras? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo en el futuro? Déjenos saber. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.